se vaya del departamento de mi hijo. Nosotros terminamos hace como una semana atrás. Cuando hay peleas, todo, yo tengo que retirarme de mi domicilio. Los problemas que fueron fue por causa de él. Ahora hay amenazas de por medio. No quiero que cometa nuevamente el error de ir a desvalorizarme a mi hija. ¿Quién te crees tú para entrar a mi casa? Y agradece que yo soy una persona ubicada, porque otro padre te habría levantado la mano, yo te lo digo. Sabina viene a defender a su hijo y a enfrentar a su ex nuera, pero no se da cuenta que está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Sabina y don Moisés, y por el otro lado, doña Daniela y don Héctor. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Yo demando a ella que deje el departamento de mi hijo, que se vaya del departamento de mi hijo. ¿A doña Daniela? Sí, ¿Y por qué? porque ella no vive con mi hijo. ¿Eran pareja? Sí, pero ella se toma la autoridad de estar en la casa de mi hijo y mi hijo conmigo en mi casa. ¿Y qué opina usted? Lo mismo, quiero que se vaya lo antes posible de mi domicilio. ¿Ustedes tenían una relación? Sí, teníamos, ¿Y terminaron hace cuánto? hace poco, ¿Qué es poco? un mes, pero ya la relación venía ¿Y cuánto duró esta relación? viviendo juntos ahí alrededor de 4 o 5 meses. Súper poco. Sí, en ese tiempo he estado ahí, vivíamos juntos, todo, pero ya cuando hay peleas, todo, yo tengo que retirarme de mi domicilio. Y aquí las personas se hacen autoridad de mi propia casa y hasta me han echado de mi casa o intimidándome en mi propia casa. Y ese departamento es suyo, Suyo, está a mío. nombre suyo. Sí, Ya, y usted entonces lleva a la señora a vivir a su departamento. sí. Cuando termina la relación, usted decide irse. Sí. ¿No conversan en ese minuto que Es lo que que no- correspondía que era que fuera ella? Claro, pero no entiende. Le vienen a pedir que devuelva el departamento al dueño, ya que él la invitó a convivir en ese departamento, pero esta relación terminó, dice, hace un mes. No, nosotros terminamos hace como una semana atrás. Y sí, efectivamente nosotros duramos viviendo en el departamento 5 meses y los problemas que fueron fue por causa de él, porque él está muy metido en la droga, en el alcohol. Obviamente que yo me iba a molestar por muchas cosas de él, porque aparte que nunca buscó trabajo o tenía trabajo así como súper esporádico de 3, 4 días más o menos y no trabajaba. En el poco tiempo trabajó en la planta de que duró poquito tiempo, después duró la nada misma y sí, efectivamente, claro, los problemas eran porque él llegaba drogado, borracho a la casa. ¿Cuánto tiempo se conocieron antes de irse a vivir juntos? Antes de esos 2 años, nosotros nos conocimos en pandemia. Y en esos 2 años, me imagino que el comportamiento debe haber sido similar. No creo que los problemas que usted ve en él hayan surgido esta última semana. Claro, o sea, de principio obviamente era todo muy bonito, así todo de color de rosa, pero sí había esa parte, yo veía esa parte de él que le gustaba mucho el alcohol. Nosotros en pandemia sí, yo con él carreteábamos mucho, tomábamos, compartíamos súper bien, pero ya a él se le empezó a pasar de las manos. Señorita, ella igual estuvo sin trabajo más de 3 meses también. Y también estuvo ahí en el departamento viviendo. Ahora hay amenazas de por medio. Están amenazando a mi mamá, a mí. Amenazas por textuales que me van a agredir. Este ¿Quién lo caballero amenaza? va, ¿Puedo hablar? entra y sale. Entra cuando sale de mi casa. Siendo mi propia casa, él dice que tiene derecho a entrar a la casa. Señorita, ¿Qué es relación tiene obvio, usted con mire. la causa, caballero? ¿Perdón? ¿Qué relación tiene usted con esta historia? Papá de Daniela. Padrastro. Pero usted no vive con ella. Bueno, padrastro es lo mismo, me siento papá. ¿Y usted no vive con ella? La tengo del año y medio que tengo mi hijo. No hace mucho tiempo que dejamos de vivir juntos. Por lo mismo, yo me retiré para que ella pueda ir a hacer su vida de forma independiente. Entonces, ¿por qué es una usted- persona suficientemente capaz y muy educada. ¿Por qué y una llega y entra a mi excelente casa, persona. entonces? El problema fue justamente lo que le explicó mi hija. Que el muchacho acá, yo le deseo lo mejor de la vida, ojalá tuviera recuperación. Porque mi hija igual todavía lo quiere, le tiene cariño. Pero lamentablemente este muchacho se hace acompañar por su madre. Y este muchacho, mire, así, vivían juntos, mi hija lo recibió igual. Al principio hasta yo compartí con él en una oportunidad. Pero poco a poco, con el tiempo, este niño, poco a poco se empezó a meter de forma más fuerte en el tema. Como ¿En consecuencia... qué tema?
empezaron en el tema de las drogas, digamos. Ah, No es mi caso, espero que no se pongan mis situaciones porque verdaderamente el caso no es en contra mía. ¿Está bien? Ya, por consiguiente, empezaron a convivir juntos. Con el tiempo empecé a dar cuenta que cada 3 semanas más o menos tenían una pequeña discusión y yo sabía por qué. Todo se me reservaba porque mi hija sabe cómo soy yo. Y como resultado empecé a darme cuenta del por qué, porque era justamente porque él salía día viernes, salía con el pretexto de que iba a jugar a la pelota, pero se juntaba con los amigos, se excedía en drogas, se amanecía, llegaba a la casa, hediondo a trago, exceso de drogas. ¿Me entiendes? Mi hija es una mujer sumamente luchadora y trabajadora. Estuvo sin trabajo 3 meses porque no podía encontrar, pero estuvo trabajando 8 años seguidos. 11 ella como años. técnico, 11 años como En la técnico corporación. Palco. ¿Y por qué no podía trabajar? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, tuvo problemas anteriores que no tienen absolutamente nada que ver con la situación que Por se presenta en violencia este minuto. intrafamiliar igual los Porque problemas que nosotros, teníamos. escúcheme, nosotros no tenemos por qué No. menoscabar a una persona por el pasado. El pasado es pisado y mi hija es una excelente persona. Ah. Y usted no quiero que cometa nuevamente el error de ir a Y valorizarme a los mi hija. tratos. ¿Cómo habla Bueno, ella? como le puedo seguir explicando cómo, ¿Cómo fue la nos situación, trata? señorita, Los audios con que mucho nos envía. respeto. ¿Cómo amenaza a mi familia? Bueno, no las hay amenazas, amenaza, oiga, no hay las amenaza. ¿Cómo que no? Monse, no hay Si hay amenaza, usted el otro día Mire, fue a le mi puedo casa. mostrar oiga, El otro- ¿sabe? me Señorita, grita, disculpe. Llega y entra a mi casa. Me llamó una mujer amenazando, le corté porque yo estaba en mi trabajo y después recibí un mensaje de texto. Ponte vía, mona tanto, te voy a ir a reventar donde te encuentre y deja luego ese departamento. Señorita, sin mentirle, el día domingo, el día domingo en la noche, Moisés me empezó a mandar mensajes. Daniela, veámonos, Ya, pero Daniela, te independiente quiero. de eso, yo quiero que te vayas Y lo ya, antes pero posible. escúchame, yo te mandé un Ahora te lo digo en tu cara, no quiero- te ya mandé no hay un relación. mensaje de un Quiero que pantallazo de una desocúpame mi conversación de la departamento. arrendataria que yo voy a, o sea, de la dueña del Antes que tú le departamento. estés pidiendo, mi hija, la primera que quería irse del departamento desde que tú te metiste la droga por sus hijos. y yo Porque soy- tiene 2 hijos, los cuales tú, Vaya, a ellos les faltaste no respeto. son mi Y responsabilidad. agradece que yo soy una persona ubicada. Porque otro padre Ubicado. te habría levantado la mano, yo te lo digo. Mira, Señorita. Y yo me contuve por mi hija, porque le Señorita. faltaste respeto a mi hija y a mis nietos. Le ha con esa faltado actitud. respeto a mi mamá. Oye, le pegaste una patada en las puertas que yo recién Pero había mi arreglado con casa. Marco, porque tú te entras a las piezas y le sacas las poleras a te los crees? niños para venderlas para convertir ¿qué en te droga. crees? ¿Qué te Arreglo crees los tú? marcos, ¿qué hiciste? Lo primero el otro ¿Quién te día crees entra al tú para entrar a mi departamento y le casa? pego una patada a las puertas al dormitorio ¿Ves donde la duerme mi niño de agresividad? 11 Así. años y el otro de 14. O sea, ¿de qué estamos hablando? Los niños vieron todas esas cosas. El niño el otro día le gritó en su cara. Nos vamos a ir, nos queremos ir con mi ¿qué es lo mamá. que quiere decir? Yo quiero decir que mi hijo recibe violencias constantes, amenazas para mí, amenazas que le van a pegar, lo van a dejar Una paliza que una no me va a paliza que olvidar. nunca se va a olvidar de ella. Claro. Este hombre es un drogado que le hace a todas las drogas. Llega a mi confirmado. casa por Bueno, los y el problemas, suyo se fuma por el los encendedor, vecinos, señora. por los vecinos. Ayude a Los su hijo vecinos mejor, en me vez de dicen- estar- Exactamente a eso, pero yo tengo un comportamiento Pero intachable. tú no soy una puedes persona ir a mi trabajadora. casa, no puedes llegar a un Eso lugar es que no súper es tuyo. importante. Usted Yo no puedo tiene entrar a ni ese siquiera que departamento hablar. estando mi hija y mi nieto, yo tengo todo el derecho a entrar ahí porque yo velo por la seguridad de mi hija. ¿Qué derecho Si mi tiene? nieto me llama por teléfono y me manda mensaje, ¿Qué envía derecho? mensaje. Mire. Papi, por favor, Vela. ven, por Tengo favor, cualquier papi. amenaza ¿Qué voy a de hacer? ella. ¿Tengo que llegar? ¿O qué quiere que no le haga caso a mi nieto o a Entonces, mi si hija fuera que me está así- pidiendo ayuda? ¿Y no sería en más, ningún minuto- y en no ningún sería más razonable Perdón, diga. si usted considera que su hija está en riesgo, si usted considera que su hija cometió un error al irse a vivir a esa casa con este caballero, si usted considera que este caballero no, yo no es consideraba un que era un riesgo peligro? todavía. Yo ya algo sabía. Considera ahora. Perdón. Si usted considera ahora que es un error, si usted considera ahora que su hija está en riesgo, que sus nietos tienen un mal pasar, ¿no sería razonable entonces ¿Que si fuera? simple devolver el departamento Pero si en eso y estamos. ahorrarse Señorita, todo ese Ah, es que drama? hay una mala información. En ningún minuto he querido empoderarse a mi hija del departamento porque No. hubiese sido Que así. tengo que darles tiempo. Señorita Carmen Pero Gloria. por supuesto, Señorita, pues. escúcheme. Señorita Carmen Gloria, ¿le ¿Puedo puedo mostrar hablar? los audios? ¿Puedo hablar? ¿Qué audios? Los que tengo acá. ¿De ayer? Yo no quiero que se escuche el audio. Ah. ¿Puedo hablar? ¿Quién habla en ese audio? Yo. Si ella no ¿Puedo? da la autorización, no podemos No. escuchar. Pero son no pruebas. quiero. Pero que son pruebas, pues señorita, de No quiero. amenazas. No. Entiendo que ninguna de las partes tiene muy claro que los países, las civilizaciones se rigen por leyes. Exacto. Y hay leyes en nuestro país, como en muchas partes del mundo, que no consideran la posibilidad que usted habló tan livianamente de responder a golpes a algo que a uno le molesta. No, a Amenazó con responder a golpes. Cuando uno responde a golpes, comete un delito de lesiones. Cuando uno muestra, publicita una conversación entre privados, también comete un delito que está específicamente tipificado en nuestro Código Penal.
cuando hay un emisor y un receptor y uno quiere hacer pública esa conversación, necesita el permiso de uno y de otro, no Disculpa solo de un una minuto, parte. por favor, pero yo en ningún minuto cometí el error de Le amenazar. repito textualmente, Yo no cuando usted amenazaba. dijo, agradezca que no le respondí como hubiera hecho otro con un Otro, golpe, muy bien, porque no es ahí mi forma. está, no es su forma, es un delito. Pero es que no es mi forma de Es un agredir de delito, forma se acabó. física. Es un delito y se acabó. Los delitos no se cuestionan, ni se justifican, ni se explican. Se responde de ellos. Ella, Imputar a otra persona la comisión de delito también es un delito Ya. de calumnia. Así que les sugiero que si ustedes desean que nos sigamos comunicando y yo lo siga escuchando, mantengan esta conversación dentro de parámetros mínimos de respeto y de legalidad. Ya, ok, yo, señorita... ¿Qué quiere decir? Señorita, bueno, el caso aquí, el departamento, bueno, yo hablé con el Moisés, yo le mandé un mensaje que yo había hablado con la dueña del departamento que me lo va a arrendar y ella me dijo que para fines de noviembre ya yo podía estar ahí instalada en ese departamento. Día. Le mandé conversación. Día. Bueno, el 6 de noviembre lo desocupan el departamento y yo trabajo, obviamente tiempo no voy a poder, ¿Qué pero a día fines de entregaría? noviembre puedo... ¿Qué día entregaría el departamento según usted? A fines de noviembre. 30, 29, 28, 27. El 30. sí, eso tiene El 30. 30 de noviembre usted entregaría pacíficamente el departamento. Y jamás, nunca he querido adueñarme de algo que no es mío, porque yo lo que menos tengo es sinvergüenzura. 30 de noviembre sugieren ellos en la entrega del no, pues, si departamento. ella se lo arriendan el 6, Que tiene se que vaya ser el el 6, 6. pues, sí, pues. Pero ¿Por que qué si tenemos que darle desocupan más el tiempo? departamento ¿Pero de por qué allá, yo tengo que darle señorita? tiempo? Porque Si yo no estoy viviendo ahí. ¿Y por qué no pensó antes de invitar a alguien a vivir con Exactamente. usted con quien se estaba yendo a vivir? Por lo mismo. ¿Por Porque cuál yo no estoy sería lo con ella, mismo? pero ella el otro día me dijo que tenía hasta otra, que si iba a ¿Qué ir con pasa otra. nuestra psicóloga Marisol con otra Sagredo? Caballero, señorita, cuando uno decide compartir la vida con alguien, independiente de la decisión que sea o la forma que sea, firmando un acuerdo de unión civil, firmando un matrimonio o simplemente tomando la decisión de irse a vivir juntos, uno espera que a la edad que tienen ustedes sea una decisión consciente, razonable y que por lo tanto uno a lo menos sepa quién es la persona que uno está metiendo a su casa y que uno está metiendo a su cama. Después de eso, yo puedo concluir, y es lícito concluir, que ustedes lo hicieron a tontería loca. Porque resulta que usted no sabía que el caballero era un gran consumidor de drogas, según su versión. Ni tenía costumbres que no se condecían con lo que usted esperaba. Ni usted sabía que la señorita tenía una forma de vivir que a usted no le gustaba. O sea, ninguno de los dos tiene los pies en la tierra y traen al papá y a la mamá para que defienda las decisiones poco razonables, poco pensadas e irresponsables que toman en la vida. A una etapa en la vida en que ya debieran haber aprendido a tomar otro tipo de decisiones. Lo que está a la base acá es una relación insana de primera. ¿Por qué? Se conocieron en un tiempo de pandemia, en donde era todo online, y realmente conocerse como seres humanos fue en un tiempo muy breve. Pero acá hay algo interesante, Carmen Gloria, que no ha aparecido en la conversación. Y es que tenemos a un hombre de 28 años que tiene un departamento y que en este minuto no tiene ninguna actividad. Él no trabaja, no paga cuentas, no paga absolutamente nada y lleva a vivir a su casa a una mujer que se hace cargo de todas las cuentas y él pone el lugar. Mientras conversaba me empecé a dar cuenta que Moisés tiene una relación con su antigua pareja en donde la toma como una figura materna. Ella es mayor que él, ella le cocina, le plancha, paga las cuentas, etc. Y él solamente aporta con el lugar. Cuando tiene conflictos, ¿qué es lo que ¿Ese hace? lugar lo compró usted? ¿Lo No, fue adquirió? heredado. Buen punto también. Por lo O sea, tanto, un lugar que le llegó... sí, pues, y cuando por tiene la vida nomás. conflictos, ¿qué es lo una que hace? bendición. Va y recurre a la mamá. Entonces, lo que se ve aquí, que en psicología está muy investigado, es un Edipo. ¿Qué quiero decir con eso? Un complejo de Edipo. Que la mamá sigue alimentando al hijo durante todo el tiempo y el hijo no necesita crecer porque la mamá lo alimenta. Y entramos en un círculo vicioso. Por tanto, él no ha podido desarrollarse, no ha crecido, no ha trabajado. Claramente se mete en temáticas que son insanas como droga, alcoholismo, no puede conservar ningún empleo
porque tiene todo lo que necesita. Entonces, en este minuto, ve que ya no tiene su lugar que fue heredado y recurre a la mamá para que la mamá sea la que haga las denuncias, la que llama a Carabineros y la que solucione el problema. Y tenemos por otro lado a Daniela, que es técnico en párvulo, que ella se dedica a ayudar y cuidar a los menores, a guiar. Por lo tanto, se une con Moisés e intenta ayudarlo, hacer que crezca, hacer que asuma sus responsabilidades. Y al poco tiempo se da cuenta que no puede. Agua y aceite. No resulta la relación, implosionan y ¿qué es lo que pasa? Moisés se cierra hacia su mamá sin hacerse cargo del mismo y Daniela en este minuto no sabe qué hacer e intenta salir de la situación de la mejor manera posible con 2 hijos. Quiero que se vaya lo antes posible de mi domicilio. De principio, obviamente, era todo muy bonito. Se toma la autoridad de estar en la casa de mi hijo. Los problemas eran porque él llegaba drogado, borracho. Él dice que tiene derecho a entrar a él. Yo le deseo lo mejor de la vida, ojalá tuviera recuperación. Ella le da plata para droga, para alcohol. Estamos hablando de algo mucho más importante y es que usted deje de ser Peter Pan. Y tenemos por otro lado a Daniela, que es técnico en párvulo, que ella se dedica a ayudar y cuidar a los menores, a guiar. Por lo tanto, se une con Moisés e intenta ayudarlo, hacer que crezca, hacer que asuma sus responsabilidades. Y al poco tiempo se da cuenta que no puede. Agua y aceite. No resulta la relación, implosionan y ¿qué es lo que pasa? Moisés se cierra hacia su mamá sin hacerse cargo del mismo y Daniela en este minuto no sabe qué hacer e intenta salir de la situación de la mejor manera posible con 2 hijos. Se entiende clarísimo lo que estás explicando y aún no entiende la irracionalidad de las reacciones. Pues estamos hablando, irse a vivir juntos después de conocerse un par de meses es bastante irracional. Si terminaron hace solo un par de semanas, en un par de semanas sería razonable esperar que la señora se tome un mes para irse de la casa, para cambiarse, si está viviendo con hijos y todo. No es una situación escandalosa que uno diga, lleva meses o años viviendo ahí sin que vivamos juntos, o sea, estaba empoderando de mi departamento. Claro, entonces, ambas reacciones están sobreexaltadas para lo que los hechos dicen. Y por lo mismo, como usted no está escuchando, insiste en no escuchar, Deja escuchar. la situación entre ustedes, la relación entre ustedes llega a estos límites, porque así como están desbordados en sus evidencias, en sus situaciones de vida, en sus decisiones de vida, en la relación que tienen entre ustedes, también están desbordados en la forma en que están terminando esta relación. La están terminando como que fuera una guerra campal, cuando hace un par de semanas que ya dejaron de vivir juntos y ya hay denuncias cruzadas en tribunales, se acusan de las mismas cosas. Hay un grado de inmadurez, doña Sabina, en su hijo, que es preocupante. Sí. Porque uno tiene todo el derecho del mundo a regalonear a los hijos, a cuidar a los hijos, a procurar proteger a los hijos. Pero cuando esa preocupación, ese cuidado, esa sobreprotección no los deja crecer, les hace un daño. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? El problema acá es que ella le da plata para droga, para alcohol, ella hace todos los gastos y ella lo... ¿Me está hablando de otro hijo menor? No, Entonces su hijo tiene 28 años para decir no quiero, gracias. no, pues, pero le digo, ahí empezó porque se conocían. No, ahí no empezó. Y los bailes, y la Señora, fiesta sigue y todo. actuando como que su hijo tuviera 5 años. No. Este caballero es un señor. Por lo tanto, si yo le digo, quiérete, él tiene la suficiente capacidad intelectual para decirme sí o decirme no. Y si me dice sí, como fuera este caso supuestamente, usted no tendría ningún derecho a decirme por qué le ofrece té a este pobre niño. Sí, pues, pero Sí, pues. los errores son grandes. Pues. Y hay que corregirlos, porque ustedes, Sí. lamentablemente, todos nosotros tenemos la vida finita. Y el hijo va a seguir viviendo después de sus días. Ojalá, eso espero. Pero sin usted. es que él Sin antes la mamita trabajaba. que vaya a arreglarle las Pero señorita, cosas al lo niño. que quiero pedir es lo que corresponde No a lo que es estamos mío. hablando de eso ya era otra explicación. Estamos hablando de algo mucho más importante y es que usted deje de ser Peter Pan. No. Y yo quiero No, que no quiere. ella se deje de amenazar. Ese es otro punto. Ella ya terminó la relación con su hijo. Sí, pero me Aquí el amenaza, problema no es ella. El problema es la forma en que actúa su hijo. Ya, y- Problema 1. Lo del departamento tiene una fácil solución, rápida, casi que está solucionado.
Lo de esta señora, ya la relación está terminada. Y me imagino que ella aprendió suficiente de la experiencia como para no querer reanudar esta relación. Ella con todo Pero manda su terminado hijo igual, po. le van a devolver el departamento, la señora se va a ir y va a seguir actuando igual. Sí, pero le digo yo, pero ella es Increíble. una persona que es grosera, alterada y no quiere escuchar los audios porque sabe ¿Me lo que está le va a hacer. entendiendo, señora Valle? Mira, en ¿Por el qué peor de los casos... favorecerla a ella en un sentido si son dos partes? Entonces, ¿las amenazas son normales que O sea, es le normal que ella amenacen a mi mamá? amenace. Ay, Dios mío. La Independiente va a explicar a la de la gente en su relación casa, de ella. caballero. En 18 de octubre de este año, usted fue al tribunal y demandó a la señora por amenaza. El 25 de julio del mismo año, de este año, ella fue al tribunal y lo demandó a usted por amenaza. El tribunal, viendo lo mismo con toda certeza que estamos viendo acá, dijo, ni uno ni lo otro constituye delito, váyanse para la casa a tomarse la lechecita caliente. Ya fue. ¿Quiere que se lo repita? Se lo repito. El asunto entre ustedes está terminado, según la versión de ustedes dos, y que es contexto, o sea, ambas partes dicen lo mismo, hace un par de semanas. Por lo tanto, lo que la señorita sea buena o mala persona, a usted no debiera importarle, ya no es parte de su vida. A ella no debiera importarle la conducta suya porque usted ya no es parte de su vida. No hay hijos en común, no tienen nada en común, la relación se terminó. Lo único en común es un departamento. Él pide que se le restituya porque es el verdadero dueño. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pusimos una fecha. Okay. Pero eso no lo va a hacer madurar mañana a usted, ni va a hacer que la señorita deje de andar criando niños ajenos como parece que fue la relación entre ustedes. Hablamos con ella, lo de ella tiene fácil solución. Lo suyo tiene una solución bastante más compleja y es lo que a nosotros, porque nos interesan las personas que vienen acá con nuestra psicóloga, nos hemos tomado la molestia de analizar, conversar y decírselos para que la señora deje de esconderlo debajo de la falda, para que usted crezca acorde a la madurez y edad que debiera tener según su carnet de identidad y deje de ser un niño que no trabaja, que no estudia, que no se hace responsable y que sigue involucrado en conductas perniciosas para su propia seguridad y salud. Si su madre sigue insistiendo que la culpa de todos los males es la señorita, le tengo una mala noticia. En 2 meses más esa señorita va a cambiar de nombre y va a encontrar otra culpable. Y en unos años más, no le estoy diciendo nada, pero es por cosa de naturaleza, lamentablemente usted no va a estar y este caballero no va a tener quien lo proteja, quien lo esconda y va a seguir con las mismas conductas. El problema no es la señorita. El problema no es el departamento. El problema es que este señor no quiere crecer, o más bien, no lo quieren dejar que crezca. Creo que no te has dado cuenta lo importante de lo que estamos conversando. Porque ahora es este el problema, pero mañana va a ser otro y va a haber otra mujer, hombre, da lo mismo, que va a dañar a tu hijo, que tú vas a tener que proteger a tu hijo y tu hijo no se va a ser responsable. Sabina, tú estás pagando la pensión de tu nieta, aun cuando la plata venga de él. Pero Sí. él es incapaz de él mismo ir a pagar la pensión de tu nieta. Escúchame. Eso O muestra sea, que esto es peor es de lo que han dicho hasta ahora. es incapaz de hacer cosas básicas de un hombre de su edad. Y eso tiene que minar su autoestima, tiene que tener baja autoestima. Y claro, yo entiendo, por eso busca otras conductas, pero aquí uno de los dos tiene que crecer. Uno de los dos tiene que hacer el primer clic y el otro tiene que apoyar. Y aquí la única forma es que tú crezcas. Sí, pero nosotros venimos aquí al tema de que se ponga una fecha y que se retire. Eso es el tema. Porque lo otro es la vida personal de mía. Po. Como dice, yo no va a saber lo que yo hago después. ¿Por qué cree usted que terminó metido en este problema? ¿Ah? ¿Por qué cree usted que usted terminó metido en este problema? ¿Por qué? Porque no se dio una relación. Porque no puedo, una relación es de dos. ¿O no? ¿Lo obligaron a vincularse con ella? No, ¿Lo obligaron a llevarla a vivir a su casa? no, ¿Lo obligaron a consumir drogas? no, nadie me obliga. ¿Lo no. obligaron a no trabajar? Estamos metidos en este problema porque usted, solito, libre por y lo mismo estoy acá, espontáneamente, po, ha para tomado salir de este problema, decisiones por lo mismo estoy erróneas. acá. Y si usted no aprende de esto, va a seguir repitiendo lo mismo incansablemente, hasta destruirse.
porque las conductas que usted está teniendo son autodestructivas. Y lamento profundamente que su mamá y usted lo vean. Porque el esfuerzo que estamos haciendo acá es para que usted no termine mal. Ok. Por otro lado, no necesito escuchar los audios de la señora, porque privadamente sí los conocí. Usted está eligiendo qué hacer con su vida. No saca nada con ser una mujer trabajadora, esforzada, con querer tener a sus hijos de la mejor forma, con dar la pelea y tener un papá apañador atrás. No saca nada si usted elige el camino equivocado. Y usted y yo sabemos dónde termina ese camino. Y no tiene nada bueno. Y sus pobres hijos van a quedar a la deriva. La próxima vez que mande un audio, que sea de la forma correcta. Mantenga su dignidad y su integridad. No exponga a sus hijos de forma indebida. Si bien esos audios la señora no los puede mostrar públicamente y no los podemos escuchar públicamente acá, porque usted no dio la autorización, usted sabe perfecto cuál es el contenido, por ello se niega. Y eso, en un tribunal, sí es una prueba. Y sí puede llegar a constituir un delito. En conclusión, una denuncia a la señora la puede poner en serios problemas. Yo ya se la hice ya. Ahí tenemos las denuncias ya. Marisol. Daniela, yo te quiero decir que acá es importante el autocuidado. Yo sé que hay tendencias a querer salvar el mundo, pero tienes que cuidarte tú y cuidar a tus hijos. Es preocupante que tus hijos recurran al abuelo y decir, por favor, sácanos de aquí, ayúdanos. Eso está diciendo que hay algo en lo que está fallando. Y tienes que poner la seguridad en primer lugar de ellos y también de ti. Entonces, está bien, ahora caíste en esta relación, pero tienes que tomar conciencia de que tú ya eres una adulta y que tienes que cuidarlos y cuidarte. Okay. Y una última reflexión. Tanto doña Daniela como Moisés no salieron de la nada a este mundo. Fueron criados por ustedes dos. Y uno cosecha lo que siembra. La mejor forma de educar a un hijo es con el ejemplo. Uno no saca nada con tratar de corregirle el camino si uno por otra cosa, por otro lado, está haciendo todo lo contrario. Me parece absolutamente predecible lo que escuché en los audios, después de haber escuchado que usted decía que agradezcan que no pegué un combo. Es más de lo mismo. De otra forma es más intenso y más agresivo, pero es más de lo mismo. Me parece sumamente predecible que su hijo pueda creer que el problema de su vida es la señorita, cuando usted cree que el problema de su hijo es la señorita, sin hacer una autocrítica, sin decir que es lo que uno sanamente, mi querida Marisol, dice siempre, en todos los actos que uno se ve involucrado, es un signo para mí de madurez decir cuál es mi grado de responsabilidad. A uno no le pasa la vida por encima, uno vive su propia vida. Son elecciones, lo que en psicología llamamos locus de control interno. Depende de mí. Entonces depende de cada uno de ustedes cambiar. Muchas gracias. Gracias. Señoras, señores, entre ambos, entre don Moisés y doña Daniela, no existe lazo alguno, ni de matrimonio, ni de parentesco, ni hay tampoco hijos en común. Por lo tanto, no hay ningún título, como se llama en estricto rigor en derecho, por el cual usted pueda seguir ocupando un departamento de propiedad ajena, siendo el verdadero dueño don Moisés y quien además exige la restitución de ese inmueble. 30 de noviembre es un plazo que podría llegar a ser extenso dadas las nuevas condiciones que establece para el desalojo. Yo le sugiero que si va a tener la propiedad el 6 de noviembre, me señale usted una fecha más cercana a esa fecha. Entiendo que no tiene por qué ser el 6 como pide la señora, pero sí una fecha más prudente. Es que no puedo porque yo trabajo, señorita. Todos y no tengo trabajamos, tiempo señora. para cambiarme. El fin de semana igual es como súper corto. Le dije el 30 de noviembre lo voy a dejar. Necesito una semanita antes. No puedo. Es lo mismo, señora. Si no va a tener fecha antes, tiempo antes, ¿por qué va a tener fiesta el 30 de noviembre? ¿Eso me lo explica? ¿Cuál es la diferencia?
Canada Dry Ginger Ale Light, la bebida del adulto menor con todas sus letras, con A de adulto y de ¡ay, qué rica ginger ale! Y con M de menor y de mañana estrena nueva temporada de la serie. No me la pierdo por nada. Canada Dry Ginger Ale Light, la bebida del adulto menor con todas sus letras. Sensación única. 30 de noviembre es un plazo que podría llegar a ser extenso dadas las nuevas condiciones que establece para el desalojo. Yo le sugiero que si va a tener la propiedad el 6 de noviembre, me señale usted una fecha más cercana a esa fecha. Entiendo que no tiene por qué ser el 6 como pide la señora, pero sí una fecha más prudente. Es que no puedo porque yo trabajo, señorita. Todos y no tengo trabajamos, tiempo para señora. cambiarme. El fin de semana igual es como súper corto. Le dije el 30 de noviembre lo voy a dejar. Necesito una semanita antes. No puedo. Es lo mismo, señora. Si no va a tener fecha antes, tiempo antes, ¿por qué va a tener fiesta el 30 de noviembre? ¿Se me lo explica? ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿y cuál es la que yo no sé cuál Yo es la- pregunté cuál era la diferencia. Y yo soy la que le estoy explicando la ley. Ya sí, ya bueno, ok. El 20, 25 por ahí. El 20, perfecto. Caballero, el 20 de noviembre, ¿podemos considerar su palabra involucrada en este compromiso? Sí, no hay problema. Nosotros como programa, la producción de nuestro programa va a estar en contacto con ustedes para irles recordando la cercanía del plazo, la llegada del plazo, y el día 20 de noviembre estaremos ahí para recibir como corresponde a personas adultas, civilizadas, si no quieren tener problema con la ley, a la entrega pacífica, tranquila, sin daños al verdadero dueño. Y con esto cerramos la sesión. Para muchas familias o parejas, tener un hijo es un sueño importantísimo en su vida, y a veces muy buscado, muy anhelado, pero eso puede transformarse en una angustia tremenda cuando hablamos de embarazos de riesgo. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Por qué se enfrenta? ¿Cómo enfrentar esta situación? Hay un montón de interrogantes que queremos conversar con ustedes, y para eso ya está en nuestro estudio el doctor Jorge Gutiérrez, ginecólogo y obstetra de Clínica Indisa, quien nos va a explicar todos estos detalles, pero antes yo los quiero invitar a ver las cifras sobre este gran tema. Cuando hablamos de embarazos de riesgo es muy importante tener conciencia de cuál es la realidad de este tema. Pues antiguamente lo habitual era que el 15% de las madres se enfrentaran a un embarazo de este tipo, pero esta cifra ha ido en aumento. ¿Y a qué se deberá esto? Y es que las nuevas maneras de enfrentar la vida y el ritmo acelerado que bien sabemos llevamos han cambiado esta realidad. Pero básicamente hay tres grandes razones. Uno, la gran tasa de futuras madres sobre los 30 años. Segundo, el crecimiento en el uso de fertilizaciones asistidas y junto a eso, las probabilidades de tener embarazos múltiples. Y tercero, una población materna con sobrepeso, la cual está cerca del 60% de las pacientes. El problema es que lo anterior aumenta la propensión a la diabetes y también a la hipertensión, lo cual también es un factor de riesgo en estos tipos de embarazos. Pero sin duda, el principal problema que tenemos hoy es que la población materna ha aumentado en edad y masa corporal, factores que son determinantes en el desarrollo de embarazos de alto riesgo. Pero ¿qué otros factores de riesgo podemos tener? ¿Cómo podemos prevenir estos tipos de embarazo? Lo vemos todo ahora en el estudio. Ya, doctor. Tremendo tema, porque Tremendo. decía cuáles son las razones de que hoy el porcentaje de embarazos de alto riesgo haya aumentado, y las razones son súper masivas. O sea, Sí. el sobrepeso, La maternidad la avanzada. edad de maternidad, que hoy día el embarazo es sobre los 30 años. Sí, claro. El uso de terapias de medicina reproductiva también influye mucho en Claro, eso. los embarazos múltiples. Los O sea, embarazos múltiples, claro. es muy común Hay una cualquiera de con- esos factores. Sí, hay una concatenación de eventos y terminan todo, evidentemente, en aumentar un poquitito la población de mujeres que está embarazada con alto riesgo. ¿Qué significa que un embarazo sea de alto riesgo? Significa que durante el transcurso del embarazo, por razones de enfermedad materna que aparecen en el embarazo o incluso antes del embarazo, se complica la situación, y del mismo modo también enfermedades fetales o enfermedades de la placenta que producen que el embarazo, que en condiciones normales fluye perfectamente bien y llega a los 9 meses. Esto hace entonces que se complique y obligue al médico obstetra a interrumpir el embarazo, generalmente en forma más prematura. Bien crudo, pero la realidad
hay que decirlo así. De alto riesgo significa de alto riesgo de que no llegue a término el embarazo. Básicamente, claro, básicamente consiste en aumentar el número de controles prenatales, por supuesto aumentar el número de exámenes y en la mayoría de los casos terminar con un embarazo de pretérmino, prematuro. Estas son algunas de las enfermedades que se producen a raíz de esos factores que vimos, ¿cierto? Claro. Veamos, revisémoslas rápidamente. La preeclampsia. La preeclampsia es la hipertensión típica del embarazo. Esta es una hipertensión que la mujer no la tiene, aparece alrededor de las 20 semanas, se caracteriza por hipertensión más pérdida de proteína por el riñón. Generalmente va asociada a la tercera enfermedad que aparece, restricción de crecimiento intrauterino. La mitad de las mujeres que tienen preeclampsia pueden tener desnutrición intrauterina como consecuencia de una placenta insuficiente. Siempre se relaciona con el sobrepeso. ¿Es así? Sí, pero no tan así. Fíjate No necesariamente. No necesariamente. Hay mujeres delgadas con buen índice de masa corporal que pueden tener preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino perfectamente. ¿Y esto puede presentarse en el embarazo en una mujer que nunca antes haya tenido un cuadro de presión alta? Lamentablemente, el 80% de las mujeres que tienen preeclampsia son primerizas. Wow. Y ese es un factor de riesgo, curiosamente, para hacer hipertensión. Ya. Diabetes gestacional, lo mismo. Personas que no hayan tenido diabetes antes la presentan en el embarazo. Exactamente, una diabetes que aparece por primera vez en el embarazo. Son mujeres a veces sin factores de riesgo, con familias perfectamente normales, donde ellas constituyen el primer caso de diabetes en el embarazo. Embarazos múltiples. Los embarazos múltiples son una condición que está aumentando, por lo que conversamos al principio de los embarazos con medicina reproductiva. O sea, las mujeres buscan embarazarse, se utilizan terapias de fertilización asistida y eso puede conllevar en algunos casos embarazos dobles. Por este afán de embarazar a la paciente, puede que aparezcan embarazos múltiples. ¿Todos los embarazos múltiples son de alto riesgo o no? Sí. Todos. Los embarazos espontáneos, en general, tienden a tener un mejor pronóstico, pero los que son por fertilización asistida y que tienen alguna condición de una sola placenta, generalmente van asociados a embarazos de alto riesgo. Son en su mayoría prematuros. Ya. Y esta no la había escuchado nunca, colestasia intrahepática. Esta es una enfermedad muy antigua en Chile. Por eso no la había escuchado yo, muy joven. por eso. Y se caracteriza por una enfermedad del hígado en donde no hay un transporte adecuado de ácidos biliares. Y esta enfermedad, curiosamente, se da mucho en Chile y en los países nórdicos. Y no existe ninguna relación entre nosotros. Pero produce problemas en el feto, aparece después de las 30 semanas, se caracteriza por picazón en las manos y en los pies, de predominio nocturno, a veces con pipí oscuro, así que hay que estar ojo a estos síntomas porque lo más probable es que sea una colestasia y tiene un riesgo bastante alto para el niño. ¿La infección urinaria puede producir un embarazo de alto riesgo? Yo pensé que era menos peligrosa. Lo que pasa es que las infecciones urinarias, cuando no son bien tratadas, pueden llegar a una pielonefritis. Y la pielonefritis es una enfermedad que produce infección sistémica y puede afectar al niño, infectándolo o produciendo un parto prematuro. ¿Pueden presentarse todas juntas, varias en una sola paciente? Sí. Y me imagino que todas estas aumentan en la medida en que los rasgos que vimos al principio, el sobrepeso, la edad y el embarazo múltiple sea también concordante con esto. Claro. Porque puede haber una mujer con embarazo múltiple por un proceso gestacional, mayor de 30 años y con sobrepeso. Y hacer preeclampsia o hacer una diabetes o uno de los niños se desnutre. O sea, perfectamente claro, la idea es muy cierta. Un embarazo complicado puede tener una o dos o tres patologías juntas al mismo tiempo. Y va subiendo el riesgo. Y aumenta el riesgo, claro. Ya. ¿Cómo podemos prevenir eso entonces? Bueno, como dice ahí muy bien, asistir a los controles prenatales es fundamental. Súper importante. Aún escucha, lo comentábamos fuera de cámara, que hay mujeres que no van a los controles. Claro. Y sobre todo porque mientras más precoz el control, es más fácil predecir una complicación futura en el embarazo. Preeclampsia se puede predecir a las 12 semanas. Y la restricción de crecimiento también. Y eso puede entonces ayudar a tener un mejor pronóstico, claro. Escuchar el cuerpo, que tal como decía usted, levantarse en la noche es pipi oscuro, claro, o sentirse mareada por la presión. Exactamente. El sobrepeso, saber que si aparece la pubalgia, aparece el dolor de espalda, algo no está pasando bien con el peso y eso puede ser factor de diabetes. Yo pondría esto súper destacado. Por favor, hablemos de esto. Porque finalmente uno puede tener dudas si mi presión es la adecuada, si mi peso es el adecuado, si la edad, si el embarazo da lo mismo. Finalmente es el médico el que tiene que guiarme, ¿no? Y pesquisa precozmente los signos, las señales que te pueden indicar si el embarazo va bien o es de alto riesgo. Más que asustar, prevenir. Prevenir, exactamente. Ya, pues muchas gracias, doctor, por este tremendo consejo. Muchas gracias.
Diversos estudios realizados en nuestro país han corroborado lo que nosotras ya suponíamos, que usualmente somos nosotras, las mujeres, quienes nos llevamos el mayor peso del cuidado de los hijos y quehaceres del hogar. Ninguna novedad, ¿no? Por eso la importancia de hablar de corresponsabilidad. Es un concepto que se refiere a distribuir las tareas y labores domésticas de forma equitativa entre cada uno de los integrantes del grupo familiar. ¿Cómo implementarlo en nuestra vida cotidiana? Marcela Sandoval, directora de la Fundación Prodemo, nos tiene una invitación. Hola, soy Marcela Sandoval, directora de la Fundación Prodemo, que este año cumple 32 años trabajando por los derechos de las mujeres. Y quiero contarles de algunas capacitaciones, entre ellas el taller de corresponsabilidad, que busca que se distribuyan más equitativamente los roles entre mujeres y hombres e hijos dentro de la casa, de manera también de ir visibilizando cuáles son aquellas situaciones que discriminan, cuáles son aquellas situaciones de violencia y se prevengan y se enfrenten a tiempo. Prodemo trabaja por los derechos de las mujeres, fomenta sus autonomías y es por eso que los invitamos a conocer nuestra oferta programática en prodemo.cl. Maravilloso taller y absolutamente gratuito, muy importante para producir un cambio cultural que, conjunto a otras políticas públicas, debieran por fin alivianar esta carga que soportamos las mujeres. Hay que estar atentos porque Fundación Prodemo está siempre realizando estas actividades y puedes ingresar a www.prodemo.cl para estar al día con su calendario de actividades, para que juntos digamos basta. Que tu pedido llegue a destino nunca fue como en Mercado Libre. Encuentra todo lo que necesitas y recíbelo con el envío más rápido de Chile. Compra en la app de Mercado Libre y comienza a disfrutar tu pedido. Ya está en camino. El servicio que prestan las empresas de cobranza sin duda que es efectivo para sus clientes, pero puede transformarse en una pesadilla para usted y para muchos de nosotros. Es así como el año pasado se presentaron 14.000 denuncias por hostigamiento, cobro de deudas que no correspondían o acciones que afectan la estabilidad de un deudor. Vamos hoy día a hablar de este tema tan importante en estos tiempos, pero antes los quiero invitar a ver una nota que preparó nuestro periodista Gustavo Flores. Sin lugar a dudas, tener deudas no es nada fácil, sobre todo por el estrés que produce contar con el dinero mes a mes. Pero ¿qué pasa cuando nuestra economía cae y ya no podemos pagarlas? Bueno, surgen las famosas cobranzas extrajudiciales, con llamadas y visitas que pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. Así como le pasó a Pamela, quien sufrió incluso una grave depresión por el constante hostigamiento que vivía. Bueno, todo partió cuando tenía 25 años. Me endeudé en mi primer crédito por temas de salud que tuve que conseguir un préstamo. Fueron 2 millones. Yo era guía de jardín, trabajaba solo 4 horas y recibía el sueldo mínimo. Bueno, este primer crédito ustedes deciden tomarlo por un tema de salud, pero luego toman otro. ¿Por qué viene esa decisión? Bueno, con mi pareja decidimos adquirir un vehículo, una camioneta, porque para que él la trabajara haciendo flete. Como yo trabajaba y ganaba el sueldo mínimo y él estaba cesante, ahí íbamos a utilizar para tener un ingreso extra para el hogar. No tenía buen estado mecánico, así que ahí nos salió otro gasto extra. Se transforma en un costo. ¿Qué tuvieron que hacer en ese momento para poder darle solución a este problema? Sacó otro préstamo de 3 millones. Teníamos la esperanza de arreglar el vehículo y con lo que trabajara la camioneta, ir pagando ese préstamo. Bueno, paulatinamente ustedes piden otro crédito para arreglar la casa. ¿Por qué toman esta decisión? Para mejorar nuestra calidad de vida en vivienda, porque igual estábamos viviendo de allegado. Teníamos que endeudarnos para poder ampliar un poco y mejorar, porque aparte yo tenía una hija de 3, en ese tiempo tenía ella 5 años, entonces igual era como complicado para nosotros. Tomamos la decisión, pero sin pensar después en las consecuencias. Este no fue su último crédito, ustedes piden 4 millones más al banco. ¿Se empezaron a complicar las cosas en ese momento? Ahí ya se me convirtió mi vida en un calvario. Fue la peor decisión de haber pedido
a tan largo tiempo, un crédito de tan poca plata por tanto tiempo, fue una mala decisión. Empecé a llegar a rastras a fin de mes, no nos alcanzaba ni siquiera para comer. Me sentía culpable porque yo fui como la de la idea, entre comillas, de sacar los préstamos para mejorar nuestra calidad de vida. Lo hicimos sin pensar en las consecuencias después. Mi ánimo empezó a bajar y me empezó a afectar en mi estado mental también. Me llevó a una depresión. Yo no me daban ganas de ir a trabajar, problemas con mi familia. Yo ganaba entre 500 mil pesos en ese tiempo. Yo debía entre 800 y 900 mil pesos. Bueno, sí. Me imagino que en esa complicación empiezas a priorizar algunas deudas. ¿Qué hiciste? Empecé a pagar los bancos y dejar de lado las tarjetas, porque ya no me alcanzaba para comer. Yo dije, dejo de pagar y mejoro mi calidad de vida o quedo en la pobreza, no sé. Ya en ese momento ya llegué al límite que ya no quería nada, estaba ya en una depresión profunda, estaba con pensamientos suicidas, entonces no quería pagar, no era eso, sino que ya no me daba el bolsillo, no me alcanzaba. Un momento realmente crítico en su vida, y es que Pamela llegó a deber más de 15 millones de pesos entre créditos y tarjetas. Pero como sabemos, las deudas no vienen solas y las cobranzas no se demoraron en llegar. Los bancos empezaron a llegar a mi casa con citaciones, notificaciones, y después empezaron las llamadas telefónicas de las tarjetas de retail. ¿Cuántas veces te llamaban al día? Unas 3, 4 veces al día. ¿Y qué te decían en estas llamadas de cobranza? Que me acercara a pagar, que tenía una deuda que estaba aumentando, que ya se habían vencido mis fechas de pago, que por favor me acercara lo más pronto posible. Lo que más fuerte fue de que un banco llegó a mi casa con una notificación judicial buscándome porque si no yo podría enfrentar cargos, o si no iban a buscarme en mi trabajo. Fueron como esas las amenazas que recibí. Pamela, ¿y qué sentías en ese momento? Miedo. Miedo porque nunca pensé en que los bancos llegaran a esa instancia de ya amenazarme con cargos, con llevarme detenida o no sé. Yo me imaginé muchas cosas, angustiantes y frustrantes a la vez. De que ya mi mamá, porque ella era la que estaba en la casa, porque yo trabajaba, se sentía asustada, angustiada, y entonces me decía, me retaba que yo tenía que hacer algo, pero ¿cómo? Los van a llegar a embargar las cosas. Y yo andaba escapando, andaba huyendo, no pasaba en la casa, porque si yo pensaba si estaba en la casa podían llegar a buscarme o a abrir la puerta y llegar y sacar las cosas de la casa. Casi 15 millones de pesos que yo llegué a deberles a los bancos, en todas las deudas fueron casi 15 millones. Culpaba yo, culpaba a todo el mundo, porque al final todos aprovechamos lo que son los créditos, la parte monetaria. Y en ese momento no había nadie que me ayudara, entonces fue fuerte. ¿Y cómo lograste salir de ese momento tan difícil en tu vida? Mirando en la televisión, estaban dando el programa La Juez y salió el comercial de Defensa de Deudores. Se me vino la idea, anoté rapidito el número de teléfono y me llegó un mensaje hacia al instante. Firmo el contrato con Defensa de Deudores para empezar mi liquidación voluntaria y declararme en quiebra. Dejaron de llamarme inmediatamente. O sea, de inmediato paraste de recibir llamadas y visitas. ¿Cómo fue para ti ese momento? Feliz. Feliz y tranquila, que es lo más importante. Muy feliz, muy agradecida del Defensa. Estamos bien económicamente porque hemos logrado ahorrar dinero, logramos obtener nuestro autito, nuestra casita por subsidio, pero la logramos amueblar. Cambió como dije antes, reorganizarme, empezar de nuevo y ya no cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Pamela, ¿te sientes una deudora rehabilitada? Sí, todo el rato. Todo el rato de rehabilitada y muy agradecida, ¿no? Feliz. Sin lugar a dudas, la historia de Pamela representa la realidad de miles de chilenos que tocan fondo al no saber cómo pagar sus deudas. Pero ¿sabe usted que existen derechos de los consumidores y que incluso restringen las llamadas y visitas de cobranzas extrajudiciales? Bueno, ponga atención porque se lo contamos ahora en el estudio.
Sin duda que la historia de Pamela y el drama que ella vive es el drama de miles y miles de chilenos, sobre todo en tiempos de crisis. Por eso estamos acá con nuestro querido Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, para hablar de este tema tan importante. Sí, es un tema que es bien relevante. Vimos la historia de Pamela y lo que significa como familia enfrentar un tema de deuda, especialmente lo que son las llamadas de cobranza. Ella tenía dos aflicciones importantes. Uno, precisamente tener la deuda atrasada, pero además las gestiones de cobranza extrajudicial de estas empresas, y vio una solución a través de ese procedimiento de liquidación o quiebra que hicimos. Pero obviamente es un caso que se repite mucho y bueno, hoy día vamos a hablar de los derechos que tú tienes como deudor frente a las empresas de cobranza. Exacto, porque se suma esta angustia, o sea, está la angustia de ver, de tener esa deuda que hay que cumplir, pero además está todo el hostigamiento de las acciones de cobranza, que siendo algunas bien lícitas, se pueden traspasar los límites de la legalidad, y eso es lo que uno tiene que tener conciencia para bajar un poquito, ¿no? Así es, y tener la tranquilidad de saber cuáles son tus derechos, que hoy día la ley te protege mucho más que antes. De hecho, existe esta ley 21.320 que vino a regularizar un poco la actividad de las empresas de cobranza que antiguamente hacían y deshacían a su antojo, pasando a llevar y vulnerando derechos de los deudores. O sea, el acreedor tiene derecho a cobrarme, pero tiene que respetar esta ley. Exactamente. Esta ley, lo que en términos muy resumidos, establece protección a los derechos del consumidor, limita las gestiones y llamadas de cobranza extrajudicial que pueden hacer, y también obliga a reducir los contactos. Si antes te podían llamar todos los días, solo el límite era algo un poco etéreo, que significaba hostigamiento, menoscabo. Hoy día además está regulado numerariamente cuáles son horarios, días y cantidad, exactamente. Ponga atención entonces para que no te reclame cuando lo llamen y se incumplan algunas de estas normas. ¿Qué cosas no pueden hacer? Primero, la morosidad es un dato de la vida privada, ¿ya? Por lo tanto, solamente pueden entregar información respecto a la cobranza hacia el deudor, no a terceras personas, como dice acá. Por lo tanto, tienen prohibido informar a terceros de tu situación de morosidad. Sea ese tercero un familiar, tu Sea jefe, un familiar, compañero de trabajo. Tu jefe. Por lo mismo, tampoco pueden informar a tu familia, aunque sea tu señora, tu marido, tus hijos, tus padres, y tampoco a tu jefatura ni compañeros de trabajo, porque, insisto, es un dato de la vida privada y por lo tanto está protegido por la ley. Si lo llegan a hacer, se debe denunciar al CERNAC. Así es, totalmente. Cualquier infracción a estas prohibiciones que establezca alguna de las empresas de cobranza, yo como consumidor tengo derecho a reclamar vía CERNAC y vía otras alternativas que vamos a ver un poquito más adelante. Esta me interesa porque esta es bastante común. Aquí nos toca ver en el programa que la señora dice, me llegó una demanda. Me llegó una demanda. Y claro que uno la mira y pareciera ser una demanda. Sí, hemos visto acá en el programa en casos que nos ha tocado participar donde la persona recibe una carta, que es una carta de cobranza, que la ley permite hacerlo. Cuando yo tengo una deuda, mi acreedor tiene la posibilidad de comunicarse conmigo a través de una carta indicando la morosidad, opciones de pago, pero lo que la ley prohíbe es que esas cartas asemejen demandas judiciales para que las personas se confundan. Algunas llegan a la aberración de decir demandado, demandante. Exactamente, y todo. Tienen la forma con la nomenclatura, con la descripción de las materias, de las partes, semejando una demanda, y eso genera aflicción, genera confusión, genera un pánico, y las personas van y corren y no saben que eso está prohibido. Mario, generalmente va unido con esto. Yo he visto algunas donde va un timbre rojo sobre la carta que dice embargo en trámite. Así es. Se mezclan estas dos. De enviar cartas de cobranza judicial que simulan ser una demanda con una amenaza además de embargo. El embargo, también lo hemos hablado acá en el programa, es una actuación cuando ya hay un juicio. O sea, ya te notificaron una demanda y la realiza no el cartero, no a través de cartas, sino que un receptor judicial. Y ustedes ya saben, si han estado atentos en otras oportunidades, que usted tiene ahí el derecho a defenderse y a oponerse a esa demanda dentro del plazo de 8 días después de notificado o requerido de pago en este Hablamos de límites. Aquí hay algunos de los límites que establece la ley, ¿cierto? Claro, como decíamos al inicio, limitó el número de contactos que podían hacer y gestiones que podían hacer las empresas de cobranza. Por lo tanto, solamente te pueden visitar o llamar telefónicamente una vez a la semana. ¿A la semana? A la semana. Antes era todos los días, varias veces, no, es una vez a la semana. Y además, relacionado con esto, de manera remota, ¿ya? Pueden realizar dos gestiones, ya sea SMS, mensaje de texto, o mail a tu casilla registrada 2 veces a la semana, pero con separación de 2 días entre cada comunicación. Perfecto. Y estas gestiones solo se pueden realizar de lunes a sábado, ¿ya? Porque los sábados son días hábiles, entre las 8 y las
8 de la noche. Si De el día 8 a 8. sábado es feriado, obviamente No corre. no corre. Por lo tanto, es todos los días menos los domingos y los feriados. Ya. Una llamada telefónica a la semana, pues la visita ya casi no existe. Sí, Una ya. llamada telefónica a la semana, más estos 2 elementos de contacto que puede ser vía WhatsApp o correo. Así es. Con intervalos de 2 días. Y la llamada telefónica de lunes a sábado de 8 a 8. Así es. Todos Ya. los días menos los domingos y los Menos feriados, los- para que quede claro. Ay, me pasé de largo una. Ahí. Gracias. Hablábamos que existen prohibiciones para las empresas de cobranza y los consumidores también fueron reconocidos en ciertos derechos. Lo primero es que tú puedes pagar la deuda directamente en la institución, en el banco, en la financiera o la casa comercial donde tienes esa deuda. No tienes la obligación de pagar ante la empresa de cobranza a pesar de que ellos insistan en ello. ¿ya? Insisten en ello porque así se gana su comisión. Se gana su comisión, ellos también ahí tienen algunos compromisos y acuerdos sobre recaudación que les genera un mayor beneficio, pero no, tú como deudor puedes pagar directamente a la tienda, al banco y no a la empresa de cobranza. Hay que empoderarse y reclamar, ¿ah? Porque hay empresas que además derivan a la empresa de cobranza. Te Sí. dicen, no, acá no recibimos el pago, tiene que ir a hablar con nuestro Claro, cobrador. ocurre de 2 vías. Uno, que te instan a que pagues a la empresa de cobranza, y otro que el mismo banco te dice, no puede pagar acá, tiene que pagar a la empresa de cobranza, y no es así. Tú puedes pagar directamente a tu acreedor. Sí te pueden cobrar gastos de cobranza, ya a partir de, como dice acá 20 días. la diapositiva, a partir del día 20 te pueden ya agregar cargos de cobranza por cobranza extrajudicial, pero eso también hoy día está regulado. Es a través de un porcentaje que va entre el 3% y el 9%, no del total de la deuda, sino sobre el monto cuota adeudado, atrasada. la cuota atrasada. Y la regla es que a mayor deuda, menor porcentaje, que va, insisto, entre un 3 y un 9%. Una de las mejores formas de defenderse es conocimiento, y eso es lo que le estamos entregando nosotros aquí. Pero si nada de eso funcionara, ¿cómo lo hacemos? Primero, lo más fácil, ingresar un reclamo al CERNAC. Tiene una plataforma especialmente por el tema de las actividades de cobranza extrajudicial. Por lo tanto, es muy sencillo ingresar un reclamo. Eso se genera a través de un procedimiento administrativo que puede terminar, por ejemplo, en la aplicación de una multa a la institución. Si yo además quiero, por ejemplo, perseguir la reparación de los perjuicios, porque esto puede generar, veíamos en la nota, toda Un estrés, una y depresión, toda la sí. afectación emocional que tuvo Pamela, podría perseguir la reparación, por ejemplo, del daño moral junto con la infracción a la ley de consumidor, que se aplica una multa, además una indemnización de perjuicios hacia el deudor. ¿Ya? Y finalmente, en algunos casos podría proceder, como este es un dato de la vida privada, está protegida por la garantía de la protección de la honra y de la dignidad de las personas, podríamos intentar también un recurso de protección para que de manera restablezca el urgente Estado de Derecho. cese esas actividades ilegales por parte de la empresa de cobranza. Ya lo sabe, le pueden cobrar, pero dentro de estos límites. Y nosotros siempre vamos a estar enseñándole para que usted sepa cómo defenderse. Muchísimas gracias, Mario, y a través tuyo a Grupo Defensa. Gracias a ti, Carmen Gloria. Nos vemos. Nos vemos. Jumbo y la Corporación Cultural continúan con la gira del Gran Circo Isla Sana, un show circense de alto nivel que cuenta la aventura de cómo Jumbito y sus amigos descubren lo rico que es comer saludable. Ha sido un éxito. Hasta ahora han convocado a más de 80.000 personas, así que asegura tu entrada en circoislasana.cl y disfruta de este gran espectáculo en vivo. No se hace responsable por pensión alimenticia. A mi hija jamás le faltó nada. Que él también alega en ese asunto. Yo tampoco soy un cajero automático. Estuvimos juntos. ¿Qué es estar juntos? Es tener relaciones. O sea, ¿usted tiene sexo con el caballero para que el caballero le entregue dinero? Para poder decir que eres un buen papá y para poder tratar de tener una relación con tu hija, parte llamándola. Tú eres la única agresiva. Tú eres la única Tratáis agresiva. mal hasta a mi hija. Yo tengo tantas cosas que sacar. Porque vos soy un penca. Porque eres penca con tus hijas. Ellas necesitan sus cosas. Ellas la están pidiendo. Queremos solamente que sea lo justo y que lo que corresponde, nada más. Sus hijos tienen que ser la fuente de energía para que usted nunca más le abra la puerta a este señor. Para que usted nunca más se relacione violentamente con nadie. Ni menos con la señora que tiene parada al frente.